Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Saludos cordiales, hermanos y hermanas, bienvenidos a esta semana de formación, una semana nueva, una nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos una vez más en el programa número 67 de la formación mariológica aquí a través de Radio Fides y a través de San José TV y también a través del YouTube en el canal de Radio Fides. Aquí tienes a tu madre. Semana a semana tenemos este encuentro y para nosotros es un honor, es un privilegio entrar a su hogar, a su familia o en el lugar donde usted se encuentre, donde usted esté observando o esté escuchando este programa. Bienvenidos. Es una alegría encontrarnos para poder aprender juntos, semana a semana, de la Mariología y en este bloque que nos encontramos, que desde la vez anterior hemos iniciado acerca de los dogmas marianos y hemos hecho la introducción la semana pasada acerca de la maternidad divina y hoy vamos a entrar de lleno pues a este tema. Saludar a Billy Macís en el control máster de Radio Fides de San José TV. Billy, ¿cómo estás? Hola padre, muy bien, gracias al Señor. ¿Usted qué tal? Gracias a Dios, muy contento de estar aquí una semana más acompañándoles a cada uno de ustedes y siempre es una ilusión venir a los estudios de Radio Fides y de San José TV para poder compartir juntos pues acerca de nuestra Madre Santísima y como lo escuchamos en este canto, ¿verdad? A la hermosa princesa, la Madre de Dios. Tema a cargo de Luis Arteaga, buenísimo, este canto se llama así, Hermosa Princesa, y bueno, qué alegría contar nuevamente con su presencia. Saludos para sus papitos, también en la zona VIP de Radio Fides, Dios los bendiga montones, gente muy linda, muy bella, muy especial, y bueno, padre, qué alegría saber que a través de las diferentes plataformas digitales y a través de la tele, a través de la radio, miles de personas se unen en este momento también a abrir más su corazón para recibir a recibir en él más bien, como lo hizo el discípulo amado a Mamita María. Así es Billy, y es un privilegio y de verdad que estamos para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy para ilustrar exactamente el tema de esta oportunidad de esta semana, que es la maternidad divina, que es el dogma mariano que hoy vamos a estudiar, a compartir juntos, pues he traído esta imagen tan linda que el padre Luis Adolfo Mora, que estudia en Roma y que por cierto ya en estos días va a estar con nosotros aquí en el país, me había regalado ya hace varios años, y es la imagen de Nuestra Señora de la Dulce Espera. Y es la Virgen María que está embarazada y es el dogma mariano primero que la Iglesia tiene, que es reafirmar la fe en Cristo, que se ha hecho hombre, que es Dios y que se ha encarnado en el vientre de una mujer. Y es por eso que he querido traer esta imagen que ustedes, quienes nos siguen a través del Facebook, a través también de San José TV, pueden observar la Virgen María de la Dulce Espera. Ella que no solamente, como lo dice San Agustín, concibe en su corazón, en su alma, al Hijo de Dios, sino que también después concibe ya en su vientre, biológicamente, al mismo Hijo de Dios. Y sobre este dogma es lo que esta oportunidad vamos a estudiar, y esperamos en Dios, en la Virgen, que sea de provecho para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que semana a semana nos acompañan en la formación mariológica a través de Radio Fides, a través de San José TV. Vamos a hacer un repaso de lo que la semana anterior habíamos iniciado, como una introducción. La semana anterior, cuando hablábamos de los dogmas marianos en general, hablábamos que eran 4 dogmas que la Iglesia tiene en este momento y que en hecho se condensa toda la doctrina mariológica, que estamos hablando de la maternidad divina, que es el que hoy iniciamos ya propiamente. Tenemos el de la virginidad perpetua, el dogma de la Inmaculada Concepción,
y el dogma de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Son 4 dogmas. Y la semana anterior pues hacíamos a partir del catecismo de la Iglesia Católica el repaso de qué son los dogmas, qué es la tradición, qué es la revelación que Jesús nos ha traído. Ustedes lo pueden observar tanto en el Facebook de Aquí Tienes a Tu Madre, también como en el canal de YouTube de Radio Fides. Ahí está el programa de la semana pasada, ahí lo puede, si no lo escuchó o lo pudo observar, ahí lo puede encontrar. Nada más les recuerdo lo que decíamos y la definición que dábamos de dogma. El dogma es una verdad divinamente revelada, proclamada como tal por la autoridad legítima infalible de la Iglesia, es decir, el Santo Padre, el Papa, o por medio de un concilio ecuménico, como han habido a lo largo de la historia de la Iglesia, y que esta verdad, que es revelada por Dios a través de la Iglesia, es vinculante para todos los fieles, sin ninguna excepción. A partir de ahí, entonces, es cuando esa verdad que se reafirma como una verdad que procede de Dios a través de la Iglesia, es que entonces ya aparecen los dogmas. Decíamos la semana pasada inclusive que hay verdades de fe que ni siquiera se han sido declaradas así oficialmente como un dogma, porque ya de por sí es una verdad. Hablamos, por ejemplo, de la resurrección del Señor. No es que se tuvo que reunir un concilio o que el Papa tuvo que declarar que es verdad de fe la resurrección del Señor. Ya lo es de por sí, porque es donde se funda nuestra fe. Sin embargo, hay otra materia u otras verdades que la Iglesia ha tenido que ir reafirmando en su magisterio, en su oficio de enseñar, y estos han sido los dogmas marianos. Esto un poquito era lo que veíamos como introducción la semana anterior. Vamos entonces a iniciar el dogma sobre la maternidad divina. Nosotros cuando contemplamos, por ejemplo, esta imagen de María que espera a su hijo, que el mismo Dios, la persona del Hijo, se encarnara en su vientre, que María le diera su carne y su sangre al mismo Dios para que se hiciera hombre y para que haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios, diera la vida por nosotros, muriera y resucitara, es decir, nos ofreciera la salvación. Vamos a darnos cuenta que esa verdad de fe nos hace entender de que María, como lo hemos repetido a lo largo de los 67 programas, María no es un agregado o una sola devoción o una piedad en la Iglesia. María es un dato de la fe, porque es en María donde el mismo Dios se ha hecho hombre. Iniciamos diciendo entonces que ya desde la predicación apostólica, decir que María es Madre de Dios ya era algo que se proclamaba, que se anunciaba. Se habla de la Madre de Jesús. Se dice entonces que Jesús es el Señor. Y esto a través, sobre todo, también del testimonio de la Sagrada Escritura. Hablábamos la semana anterior del capítulo 1 de Lucas, Lucas 1:35, donde el mismo ángel le comunica a María que quien va a nacer de ella será llamado Hijo de Dios. Como consecuencia, ella se convierte en Madre de Dios. Otro texto bíblico, Gálatas 4:4-6, que ya ustedes conocen, que es el primer documento del Nuevo Testamento, el más antiguo que los evangelios, que San Pablo nos regala, donde se menciona a María como aquella que es la mujer. Dios, el Padre, envía a su único Hijo para salvarnos, nacido de una mujer. Entonces, como consecuencia, quien nace de esta mujer es Dios. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Mateo 1:21, otro texto bíblico. Dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este hijo procede de Dios, se encarna en el vientre de María por acción del Espíritu Santo. Entonces, ya los textos bíblicos nos reafirman esta verdad de fe. Lucas 1:43, por supuesto, lo que Isabel, su pariente, en la visitación dice de María: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? La madre de mi Señor.
Y utilizar la palabra Kyrios, Señor, significa este es Dios, este es el Mesías. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Entonces tenemos ya el testimonio bíblico que nos dice, y ya en consecuencia, que María es Madre de Dios. Ahora, ya los padres de la iglesia también comenzaron a predicar en sus enseñanzas que María es Madre de Dios. Lo veíamos en los programas donde estudiamos la patrística, como ya hablamos de San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, San Irineo, Tertuliano. Los primeros padres de la iglesia reafirman esta verdad de fe, que María es Madre de Dios. ¿Qué es lo que pasó al inicio de la predicación de los padres de la iglesia? Inclusive, podríamos decir, ya en los tiempos apostólicos, el mismo San Pablo, como ya se los voy a leer, el mismo Juan Evangelista, en su predicación tienen que aclarar ciertos errores que en los primeros siglos de la iglesia o en los primeros pasos que da la iglesia tienen que ir corrigiendo. Resulta que aparecen un grupo que son herejes, en el sentido de que ponen en tela de duda la divinidad de Jesús. Es decir, empiezan a decir que quien nace de María no es Dios, es un hombre cualquiera. O inclusive, como lo dice una rama ahí de herejes que se llama los docetas o el docetismo, piensan que quien nace de María es un hombre o es Dios, pero con un cuerpo aparente, no es un hombre. Imagínense que ellos decían, los docetas, así se llaman, decían que Jesús era simplemente un hombre y que era como un receptáculo, como un recipiente donde entró luego la divinidad en el bautismo, y que luego, antes de morir, sale Dios y queda el hombre ahí como simplemente un hombre cualquiera. Eso se decía en los primeros años de la iglesia. O por ejemplo decían que sí, nació un hombre, vivió, murió, pero era una apariencia de Dios, no era realmente Dios. Que Cristo tenía un cuerpo visible, pero no material, ni formado físicamente por la Virgen, era pura apariencia. O que el que murió, inclusive estos docetas decían, así se llamaba este grupo hereje, los docetas decían que en la cruz quien murió fue Simón de Cirene, porque como en el camino a la cruz Jesús es ayudado por un hombre, Simón de Cirene, como dicen los textos bíblicos, los docetas no pueden creer de que Dios vaya a morir en la cruz, Dios hombre. Entonces, quien muere en la cruz es Simón de Cirene. Imagínense las barbaridades que en los primeros años de la iglesia se decían, y son cosas que todavía algunos grupos sectarios, a veces para atacar inclusive la figura de la Santísima Madre de Dios, repiten errores que ya desde los primeros años de la iglesia han sido corregidos. Tanto así que el apóstol Pablo ya empieza a atacar a este grupo de docetas que dice que Jesús realmente no se encarnó, que es un hombre cualquiera y con un cuerpo aparente. En Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9, dice San Pablo, dice: miren que nadie los esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, fundada en las tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Mucha atención, porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y ustedes alcanzan la plenitud en Él. Vuelvo a repetir el versículo 9, porque en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ya el mismo Pablo entonces afirma que quien ha nacido es verdaderamente un hombre y es verdaderamente Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. El mismo apóstol Juan, por supuesto, en el Evangelio
Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo hombre. Ya esa afirmación de por sí ya es teológicamente suficiente. El mismo Juan, en la primera carta, en el versículo 4, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto reconocerán al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne mortal es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios, ese tal es del anticristo. Entonces, cuando a veces algunos, y nosotros como católicos, como iglesia, que nuestra responsabilidad de conocer nuestra fe, cuando a veces algunas personas nos puedan cuestionar de cómo es que nosotros decimos que María es Madre de Dios, no puede ser. Bueno, ya a través de la misma palabra, Colosenses 2:8-9, Primera de Juan 4:2-3, ya los mismos apóstoles aclaran de que realmente Cristo es hombre y es Dios. Esto contra los docetas, como les decía, con esas barbaridades que en los primeros años de la iglesia ellos afirmaban. Pero no solamente estaba ese grupo, había otro grupo que eran los gnósticos, y que todavía en la actualidad hay grupos neognósticos, es decir, en los tiempos apostólicos, los gnósticos, esta corriente herética o hereje, rechazaba, eran aquellos que rechazaban la materia, el cuerpo inclusive. Entonces ellos no conciben y negaban totalmente que Cristo hubiese tomado carne de la Virgen María. Los gnósticos no podían aceptar eso, rechazaban totalmente esta realidad. Dios no puede contaminarse con la carne humana. Eso es lo que los gnósticos pensaban. Entonces es cuando ya se empieza a desarrollar el magisterio de la iglesia. Ya la iglesia comienza a profundizar en la escritura, en la revelación dada por Jesús, y ellos, la iglesia y los primeros padres de la iglesia, empiezan a desarrollar la teología. Entonces, cuando nosotros hablamos de la maternidad de María, hablar de maternidad de María es la garantía de la verdadera humanidad del Señor Jesús. Hablar de María es decir, verdaderamente Dios se ha hecho hombre. Por eso es que a mí me gusta mucho insistir, y a veces en la misma iglesia hay que purificar y aclarar muy bien. Muchas veces se habla de que hablar de María solamente es de devoción, solamente en la devoción popular. Hablar de María solamente es en la piedad de la gente, y ahí queda María, nada más. No es así, porque cuando hablamos de María es afirmar un dogma de fe. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha encarnado, y gracias al sí de María es que la salvación se nos ofrece a todos. Este dogma de la maternidad divina se convierte en el garante de la verdadera humanidad del Señor. O sea, la parte biológica es fundamental. Nosotros no nos podemos quedar solamente en un sentimentalismo o en una emoción pasajera, o solamente en un espiritualismo que no está bien. La verdadera espiritualidad teológica de la maternidad divina es fundamental. La parte biológica es fundamental. Por eso esta imagen que hoy hemos traído para ilustrar este dogma que hoy estamos estudiando, me parece que es muy importante. Porque imagínense, todos nosotros hemos nacido de una mujer, por la unión de nuestros padres. Hemos nacido de una mujer, hemos estado en el vientre de una mujer. Todos hemos sido concebidos en el vientre de una mujer. Pues para salvarnos, el camino que Dios ha elegido es el mismo, solo que por la acción del Espíritu, en un acto totalmente extraordinario, único en la historia de salvación, esta mujer, María de Nazaret, con su sí, permite que el verbo de Dios se haga carne, es decir, toma carne, toma sangre, todos los elementos biológicos para hacerse uno como nosotros.
los gnósticos y los docetas rechazaban totalmente esto. Es entonces cuando los padres de la iglesia entonces elaboran ya unas fórmulas que inclusive en latín todavía siguen siendo muy importantes. Se decía en latín primero, Jesús es natus ex virgine. ¿Qué significa esto? Nacido de la Virgen, es decir, procede de Dios, claro, pero nace totalmente, es dado a luz por la Virgen, que en griego se traduce como Theotokos, la Theotokos. Ustedes han escuchado ya este término, lo hemos dicho muchísimas veces también en los programas anteriores. Theotokos es Madre de Dios, y de una forma más gráfica, la que da luz, la que nos ofrece al Señor, el que sale del vientre de una mujer María. Eso significa Theotokos. No solamente decir María es Madre de Dios y suena muy lindo, no, es Madre verdaderamente de Dios, porque en su vientre asume el mismo Dios la naturaleza humana. Y es entonces que en el siglo III y siglo IV, entre el siglo III y siglo IV, estamos hablando de los años 200 después de Cristo, muy pocos años después de Cristo, aparece la oración mariana más antigua, que es con la que hemos iniciado el programa de esta semana. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Theotokos. Theotokos, la primera afirmación de una oración mariana más antigua entre el siglo III y siglo IV. Es una oración que aparece en Egipto en esta época, siglo III, siglo IV, el bajo tu amparo, que es una oración que nosotros desde niños aprendemos. Resulta que es la oración más antigua, inclusive el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. Toda la oración completa es muy posterior al bajo tu amparo. Es la oración más antigua. Y ya este es testimonio, esta oración, de la maternidad divina. ¿Quién es el padre de la iglesia que utiliza por primera vez la palabra Theotokos? Lo habíamos estudiado en el capítulo de los padres de la iglesia. Es Alejandro de Alejandría en el año 320. En el año 320, Alejandro de Alejandría, en una carta circular a unos obispos, donde expone la fe de la iglesia de Alejandría, dice: nuestro Señor Jesucristo ha recibido verdaderamente y no en apariencia un cuerpo tomado de la Theotokos María. Reafirmando la fe de la iglesia contra aquellos que negaban que Jesús había asumido verdaderamente carne humana, Alejandro de Alejandría es el primero que se tenga registro como padre de la iglesia que utiliza la palabra Theotokos. Nuestro Señor Jesucristo ha recibido verdaderamente y no en apariencia un cuerpo de la Theotokos María. 320. 5 años después aparece el Concilio de Nicea del año 325. Este concilio es muy importante. Si nosotros estuviéramos en un aula, estuviéramos escribiendo en la pizarra todos estos datos. Por eso es importante que en sus casas, o cuando usted vuelva a escuchar esta clase, esta formación de esta semana, puede tomar nota. Nicea 325 es un concilio muy importante, porque es un concilio donde se tiene que luchar contra unas herejías de un obispo que se llamaba Arrio, y sus herejías se llama el arrianismo. ¿Qué era lo que decía Arrio? Decía que Jesús, o la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no era de la misma categoría que el Padre, era inferior, estaba subordinado al Padre, no estaban en la misma calidad, para podernos entender. No tenían la misma dignidad, no tenían la misma condición. Inclusive Arrio decía que Cristo había sido creado por el Padre, y nosotros no decimos eso en el credo, sino engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Entonces la iglesia en Nicea, en Asia,
tuvo que reunirse en el año 325 para reafirmar la perfecta divinidad de la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Verbo, el Hijo, y reafirmando la perfecta divinidad del Verbo, se reafirma la verdadera humanidad de Cristo, o sea, que Cristo toma de María la parte humana. Nicea 325. Hay otro concilio, en el 381, en Constantinopla, que ahí sí tenemos una alusión mariana, que es muy importante revisar. Dice el símbolo o la profesión de fe del concilio Constantinopla del 381, dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen se hizo hombre. ¿Esto a qué les suena a ustedes, queridos hermanos? Al credo que todos los domingos rezamos. Resulta que el credo largo, que nosotros así le llamamos, el credo que normalmente nos aprendemos en la catequesis, cuando estábamos preparándonos para la primera comunión, el credo largo, ese credo se llama el credo niceno-constantinopolitano, porque es el producto de estos dos concilios, el de Nicea del 325 y el de Constantinopla del 381, donde se define contra Arrio que Cristo realmente es Dios y que es realmente hombre. Y en el de 381 es cuando se hace la mención mariana de que por obra del Espíritu Santo se encarnó y nació de María la Virgen. Esto es muy importante cuando nosotros estudiamos el dogma de la maternidad divina, porque tenemos que irnos partir desde la Sagrada Escritura, irnos a los padres de la Iglesia, ver todas las controversias iniciales que hubo, sobre todo con estos herejes, los gnósticos, los docetas y los arrianos, que ya esto lo hemos explicado a qué nos referimos. Bueno, podríamos decir entonces que ya en el siglo IV ya estaba la profesión de fe de la Iglesia en ese momento lista. Pero en el siglo V, y aquí esto es muy importante y mucha atención, porque es lo que nos va a dar pie a la proclamación del dogma de la maternidad divina. Hoy nos vamos a dedicar solamente a esta parte histórica, que es muy importante, porque hay que saber por qué nace un dogma y en qué circunstancias nacieron. En el siglo V va a haber una lucha contra la maternidad divina, y esto va a surgir por una cuestión cristológica, es decir, con respecto a Cristo. Hay una situación teológica, una dificultad que va a haber con respecto a Cristo en la Iglesia y fuera de la Iglesia, y es entonces donde aparece la figura de un obispo que se llamaba Nestorio y el concilio de Éfeso del año 431. Esta fecha, queridos hermanos, hay que aprendérsela, sobre todo cuando a veces nos cuestionan la fe, y no se trata pues de pelear ni mucho menos, se trata que conozcamos nuestra fe. El concilio de Éfeso del 431 es el que va a declarar la maternidad divina, el dogma de María, Madre de Dios. Éfeso 431, esa fecha es muy importante que la tengamos presente. ¿Qué fue lo que pasó antes de este concilio de Éfeso del 431? ¿Por qué es que se da este concilio? ¿Por qué es que se va a declarar María Theotokos, Madre de Dios? Se empezó a cuestionar lo siguiente. Se hace la pregunta con respecto a Cristo: ¿cómo comprender en Cristo la unidad de las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo? Vean que ya son como resabios, como rescoldos de los grupos gnósticos, docetas, arrianos, que ya siglos antes se había ya aclarado, pero quedaban todavía algunas líneas que había que aclarar.
¿Cómo comprender que en Cristo se hable de dos naturalezas? La naturaleza humana, por un lado, y la naturaleza divina. Resulta que en el año 428 había un obispo llamado Proclo en Constantinopla que proclamó o que hizo una homilía, y en esta homilía habla de María como la Teotocos, como Madre de Dios, pero esta homilía no era tanto para resaltar a María como la Madre, sino sobre todo a Cristo, de cómo siendo Dios haya nacido de una mujer. O sea, estaba hablando de las dos naturalezas de Cristo, naturaleza humana y naturaleza divina. Ni siquiera era una homilía mariológica, una homilía mariana. Se estaba hablando de Cristo, de las dos naturalezas. En esa homilía había otro obispo que se llamaba Nestorio, que ya se los he mencionado, y es el que empieza en la misma celebración, inclusive dice la historia, que empieza a estar en contra de lo que Proclo estaba diciendo en esta homilía, y decía que María no podía ser llamada Teotocos, sino en griego, ya les voy a explicar, se le podía decir Antropotokos, es decir, que solamente ella es madre de la parte humana de Cristo. Esto no les suena a ustedes como muy cercano a veces en algunos grupos sectarios que dicen lo mismo, que María no se puede decir que es madre de Dios porque Dios no puede tener madre, sino que solo de la parte humana. Imagínense, ya desde el 428 se estaba peleando esto, y todavía algunos que no conocen la historia lo siguen haciendo. Antropotocos se le decía, o se le podría decir Cristotocos, es decir, María no es solamente madre de la parte humana de Jesús. Cristo, por lo tanto, no es Dios, sino solamente hombre, y que está unido de una forma especial a Dios. Es una situación totalmente terrible. Separaban las dos naturalezas de Cristo. No se podía concebir que Cristo, en la persona de Cristo, hubiera dos naturalezas. Y bueno, ahí es entonces donde aparece ya un gran padre de la iglesia, valiente, que alza la voz, que es San Cirilo de Alejandría, que es un nombre que hay que aprendérselo también cuando hablamos de la maternidad divina, porque San Cirilo de Alejandría, en el año 430, le escribe varias cartas a Nestorio para aclararle bien las cosas. Le escribe varias cartas diciéndole en el error en el que él se encontraba. Y les voy a leer la segunda carta, que es la que luego el concilio de Éfeso del 431 va a tomar como profesión de fe. Les leo la carta o una parte de la segunda carta de San Cirilo de Alejandría contra Nestorio. Así literalmente se la leo. Esto está en la Patrología Griega, en el numeral 77. Dice: la Escritura no dice que el Verbo se ha unido a la persona de un hombre, sino que se ha hecho carne, así directo. Ahora bien, el hecho de que el Verbo se ha hecho carne no es más que esto. El Verbo, al igual que nosotros, ha participado de la carne y de la sangre, ha hecho suyo nuestro cuerpo, ha salido un hombre del seno de una mujer. Esto es lo que proclama por todas partes la recta doctrina. Así es como han pensado los padres. Por esta razón, han llamado Madre de Dios a la Santa Virgen, no porque la naturaleza del Verbo o su divinidad haya comenzado a existir a partir de la Virgen, sino en la medida en que ella ha engendrado de sí misma su santo cuerpo animado por un alma racional, cuerpo al cual, habiéndose unido personalmente el Verbo, ha sido engendrado según la carne. Este texto
esta segunda carta yo la voy a poner en el Facebook de nuestro programa de formación. Aquí tienes a tu madre, en el perfil del Facebook de nuestro programa. Lo voy a poner a lo largo de estos días para que cada uno de ustedes, quienes gusten, lo puedan volver a leer, porque esa doctrina de San Cirilo es muy importante. Es lo que luego va a tomar el Concilio de Nicea. San Cirilo le envía a Nestorio esta carta explicándole el error en el que se encuentra. En Cristo hay dos naturalezas, y la naturaleza humana la tomó de María, y no es que haya empezado a existir Dios ahí, sino que ya existía antes, pero se ha encarnado y asumió condición humana. El Papa Celestino, que era el que estaba en ese tiempo como pontífice, aprueba la doctrina de Cirilo. El Concilio de Éfeso se inaugura el 21 de junio del año 431, y el 22 de junio, al día siguiente, se aprueba esta segunda carta de Cirilo de Alejandría contra Nestorio, para rectificar los errores de Nestorio y ratificar esta cuestión cristológica. Vean que el dogma realmente es un dogma cristológico, tal vez no tanto mariológico. Tiene como consecuencia la mariología, pero en principio es para aclarar bien quién es Cristo realmente, Dios y hombre. Y es entonces donde en este concilio, como lo hemos escuchado, se anuncia y se dice que María es Theotokos, es verdaderamente Madre de Dios. En esta segunda carta de San Cirilo a Nestorio se afirma esta doctrina, y ya para hacer cierre de nuestro programa de esta noche: primeramente, no nació de la Virgen un hombre vulgar, así se decía, a quien posteriormente descendió el Verbo de Dios. No, sino que decimos que el Verbo, unido desde el seno materno, se sometió a un nacimiento carnal, haciendo suyo el nacimiento de su carne. Por ello los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios, no porque la naturaleza del Verbo y su divinidad hayan sido generados en la Santa Virgen, sino que ha tomado en ella aquel sagrado cuerpo perfecto, con alma inteligente, unida según hipóstasis, es decir, naturaleza humana y divina, están totalmente unidas en el Verbo, en Cristo, en el Señor Jesús. Este concilio es el de Éfeso 431, es eminentemente cristológico y solo indirectamente mariológico. Se define dogmáticamente a María como la Theotokos, y a la vez se muestra la inseparabilidad y la íntima conexión entre los misterios de la encarnación y la maternidad divina. Luego, la otra semana, en la próxima formación, les explico qué pasó con otro concilio, que es el de Calcedonia, el 451, que es muy interesante, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Una pregunta que uno podría hacer si evaluáramos la clase de esta semana: ¿se comienza a creer que María es Madre de Dios a partir de a partir de Éfeso 431? No. La respuesta sería no. Ya desde la Sagrada Escritura, lo hemos leído, se habla de María como la Madre del Señor, Cristo que asume carne humana, y quien es ese Cristo es Dios y es hombre. Ya los padres de la Iglesia, pero por una dificultad cristológica donde no había claridad en cómo unir la naturaleza humana y la naturaleza divina en Cristo, es que en Éfeso 431 se dogmatiza, se proclama que María es verdaderamente Madre de Dios, solemnidad que celebramos cada 1 de enero litúrgicamente. Este dogma tiene una fiesta litúrgica cada 1 de enero en la octava de la Navidad. Yo creo, y ojalá que este programa nos ayude mucho, queridos hermanos, a conocer más nuestra fe, para que no nos confundan.
para que a veces no nos enreden, porque a veces hay dificultades al respecto, sobre todo en otros ambientes fuera de la iglesia, y que hay que conocer también la historia de la teología y la historia de la iglesia para comenzar también a defender nuestra fe, en el sentido, no, evidentemente, no para generar polémicas, por supuesto que no, porque la fe no es para esto, sino para que profundicemos en nuestra fe y anunciemos esta buena noticia que el Señor Jesús nos regala. De hecho, esto es lo que la palabra el domingo pasado nos pedía. Vayan, la mies es mucha, los obreros son pocos. Comuniquen la buena noticia, ser verdaderamente discípulos. Y yo creo que hoy, entendiendo las circunstancias históricas, teológicas, históricas, de cómo es que nace el dogma, propiamente como dogma de María, Madre de Dios, creo que podríamos aprender o podríamos dar muchas respuestas de nuestra fe a nuestros hermanos, poder catequizar, y ojalá que este programa de esta semana pueda ser un instrumento humilde, pero un instrumento que nos ayude a conocer aún más de nuestra fe como cristianos y el amor que le tenemos a María, no solamente por piedad o por devoción, sino teológicamente, porque hablar de María, Madre de Dios, es un dato de la fe, y es un dato también cristológico, porque de ella nació aquel que es Dios y que es hombre, Dios que asumió condición humana para salvarnos. Vamos a cerrar el programa de esta semana agradeciendo a Jesús y a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, la oportunidad que nos regalan. Agradecer a cada uno de ustedes quienes nos han escrito, han hecho su reporte también de sintonía a través del Facebook de Radio Fides, a todas las personas también que han pedido la oración por diferentes motivos, a nivel de familia, trabajo, situaciones de enfermedad. Vamos a encomendarlos a la protección de la Santísima Virgen María. Queremos agradecerte, Señor Jesús, el programa de esta semana que hemos dedicado a tu Santísima Madre. Y decir Madre de Dios es proclamar nuestra fe. Y es por eso que en cada semana, cada domingo que proclamamos nuestra fe con el credo, cuando rezamos el credo, nos inclinamos profundamente para contemplar el misterio de tu encarnación. Gracias por el don del Espíritu que envía sobre nosotros para iluminar nuestra mente y nuestro corazón y para podernos acercar al misterio de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Por medio de ella te presentamos las súplicas de tantos hermanos, hermanas que a través de los diferentes medios nos piden su oración, piden la oración. A ellos los encomendamos. Tú conoces, Señor, las necesidades de ellos, y por manos de María, tu Madre, es que te lo presentamos. Por eso a ella la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bien, agradecemos a cada uno de ustedes que nos haya acompañado en el programa de esta semana dedicado al dogma de la maternidad divina. No hemos terminado este programa porque, si así Dios lo permite la Virgen, la otra semana vamos a avanzar más ya en la teología de este dogma, que es muy importante, y por supuesto ir trabajando los otros 3 dogmas restantes.
Agradecerle a Billy Macís en el control de Radio Fides y de San José TV, a cada uno de ustedes que semana a semana nos acompañan, y gracias de verdad por el apoyo a este proyecto de Aquí Tienes a tu Madre, como un programa de formación mariológica que podemos ofrecer y que gracias a las plataformas también de la tecnología, cada uno de ustedes puede accesar con mucha facilidad. Terminamos con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre. Y que la Madre de Dios esté siempre en sus corazones. Siga con Radio Fides, siga con San José TV, que Dios les acompañe.